¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Salud para Todos. Espero que esté pasando un momento agradable y bueno, pues fíjense que hoy vamos a tocar un tema muy interesante, sobre todo porque es común, vamos a hablar acerca de amigdalitis, pero esto puede tener un tinte diferente y esto lo vamos a abordar con el doctor más adelante y se los voy a presentar también más al ratito. Mientras vamos a ver esta información para tener un panorama más amplio acerca del tema de hoy y regresamos para comentarlo. Hoy vamos a hablar de un problema muy común, especialmente en esta temporada, la amigdalitis. Las amígdalas son dos estructuras ubicadas al fondo de la garganta, cuya función principal es protegernos de virus y bacterias. Son una especie de guardianes del sistema inmune, pero cuando se sobrecargan, se inflaman y aparece esta molesta enfermedad. La amigdalitis puede deberse a virus o bacterias, pero es importante saber que la mayoría de los casos son virales y por eso no siempre se necesitan antibióticos. Entre los síntomas más frecuentes encontramos dolor de garganta muy intenso, fiebre, dificultad para tragar, ganglios del cuello inflamados, mal aliento y en ocasiones, puntos o placas blancas en las amígdalas. La amigdalitis es común, molesta, pero tratable. La clave está en identificar la causa y recibir manejo adecuado para evitar complicaciones. Gracias por la información y efectivamente siempre hay que evitar complicaciones de algo sencillo o de algo no tan complicado. Si lo dejamos a un lado se puede llegar a complicar, esto lo hablaremos más adelante. Pero mientras le presento al doctor que nos acompaña esta mañana, le damos la bienvenida al doctor Osvaldo Huerta Sánchez, otorrinolaringólogo, y le damos la bienvenida. Doc, ¿cómo está? Buen día. Qué gusto, muy buenos días, encantado de estar otra vez contigo y con todo el teleauditorio. Exactamente, que creo que una de las funciones de Salud para Todos es llevar esta información útil y me encanta cómo usted explica porque como que le entendemos, que de entrada también es algo que queremos que esto sea accesible para todos ciudadanos de a pie, que a veces con terminología que es complicada, bueno, pues se tiene que usar, pero hacen entendible estos temas. Entonces, doctor, vamos a hablar de amigdalitis. ¿Qué es exactamente este padecimiento? La amigdalitis es una inflamación de las amígdalas o comúnmente llamadas anginas. Todos sabemos que las anginas se pueden inflamar, las anginas están en la garganta. Es un término más médico, pero no se puede separar en la práctica diaria la diferencia entre faringoamigdalitis. Cuando nos enfermamos, nos inflamamos de la garganta, nos inflamamos de la faringe, de las amígdalas palatinas, que son las anginas comúnmente conocidas a nivel de la garganta, y las adenoides. Las adenoides son otras anginas que están hasta atrás de la nariz. Las anginas y las adenoides son conglomerados linfoideos. Los linfocitos son células que ayudan a proteger a nuestro cuerpo. Son como células que patrullan y que producen anticuerpos. Las anginas son una isla, un conglomerado, una bola de linfocitos con tejido conectivo que están en toda la garganta, en toda la vía respiratoria, en el cuello, en nuestro cuerpo, en las ingles, en las axilas, pero en especial en la vía respiratoria superior, que es donde entra la gran mayoría de patógenos. Hay estos conglomerados o bolas de linfocitos. Uno son las amígdalas palatinas o anginas, que son las que vemos al abrir la boca. Abrimos la boca y vemos las anginas típicas. Otras son las adenoides, son igual un conglomerado, una bola que está hasta atrás de la nariz. También hay otras anginas en la base de la lengua y otras anginas que rodean a la trompa de Eustaquio. Juntas todas están dispuestas de tal forma que forman algo que se llama anillo de Waldeyer, que en teoría lo que hacen es formar un anillo para proteger de los patógenos que entran a nuestro cuerpo a través de la vía respiratoria. Oiga, doc, pero entonces, a ver, ya nos imaginamos y ya nos explicó cómo están las amígdalas, ¿no? Y cuáles son, etcétera. Entonces, estos son como
o sea, ¿qué forma tienen? ¿Como un ramillete de uvas más o menos? Ajá, ¿Esos son los linfocitos? Los linfocitos son microscópicos, son células microscópicas que no se ven, pero se empiezan a organizar, a conglomerar, de tal forma que forman una estructura ya macroscópica, una estructura grande. Ajá. ¿Ok? En las amígdalas palatinas, en las anginas, tienen forma de almendras, almendras grandes, que son las que típicamente vemos al abrir la boca. Dos formas de, pues, de almendra. Esas son las de que me operaron de las anginas. Ajá, Eso es lo que las quitan. comúnmente anginas. Esas las que se pueden Las quitar. que se pueden, sí, y se pueden quitar las amígdalas palatinas y las adenoides, dependiendo de lo que el paciente necesita. Es que no solamente es el tema de que se infecten y se inflamen las amígdalas palatinas o anginas, hay muchas otras situaciones. Por ejemplo, cuando un paciente tiene amigdalitis recurrente, se enferma seguido, tiene alergia o tiene un proceso inflamatorio persistente en la vía respiratoria superior, se hipertrofian, se hacen grandes. Y ahí el problema es que causan problemas para respirar. Ya no solo es que se infecten, se inflamen. Ahora el paciente tiene en la garganta las anginas grandotas, unas bolotas que tapan, y las adenoides que están atrás de la nariz se hacen tan grandes que tapan la parte posterior o trasera de la nariz. Eso es lo que ocurre en los niños que tienen rinitis alérgica. No se están enfermando cada ratito de una infección de anginas, pero persistentemente por la alergia se inflaman y al inflamarse las adenoides tapan la parte trasera de la nariz. Sale junto con pegado, no respiran. Por un lado tienen la rinitis alérgica que les tapa la nariz y por otro lado las adenoides hasta atrás que tapan. El niño no respira. Esa es la principal causa de SAOS en niños, síndrome de apnea obstructiva del sueño. Que el niño ronque, que haga pausas en las que deja de respirar y que tenga que dar un brinco. Es la hipertrofia, el crecimiento de las anginas o amígdalas palatinas y adenoides. Hombre, entonces pues estoy tapan la vía pensando. respiratoria, la tapan. La tapan completamente. Y por eso los niños respiran por la boca. Sí, y entonces como respiran por la boca, se resecan la garganta y una cosa llevó a la otra. Pero además no solo es el hecho de que respiren por la boca, el respirar por la boca y no ocupar la nariz tiene secuelas importantes. El síndrome de apnea obstructiva del sueño tiene muchas secuelas. Como su nombre lo dice, apneas, dejan de respirar, su oxigenación en la noche baja. Hay un estudio que se llama polisomnografía en el que al paciente lo estudian en la noche y miden la saturación de oxígeno. En un paciente con SAOS, la saturación de oxígeno baja, porque literal el niño deja de respirar. Son niños que roncan tremendo, de repente hacen pausas, dejan de respirar y tienen que dar un salto. Ay, ¿Por qué dan ese salto? Porque el cerebro detecta que ya bajó tanto la concentración de oxígeno en la sangre, pero sobre todo que ya subió la concentración de dióxido de carbono y eso es tóxico para el cerebro. Ya subió tanto, ya dejó de respirar el niño que el cerebro manda un impulso y el niño tiene que dar un brinco y es cuando vuelve a respirar. Pero el problema es que de alguna forma se normaliza y los niños se la pasan respirando por la boca, roncando y haciendo periodos de apnea en la noche. No, hombre, es lo que les digo, que se puede llegar a complicar. Ahora, doctor, ¿cuál es la función de las amígdalas en nuestro cuerpo? Y además también le quería preguntar, ve que acá tenemos unos ganglios. ¿Qué son los ganglios? ¿Son los primos cercanos o no son de la misma familia? No me gustó el término, sí, son primos cercanos, son de la familia. Ganglios se llaman ganglios linfáticos, ¿no? Hay ganglios linfáticos en gran parte de la cabeza, en el cuello, retroauriculares, cervicales, en el músculo esternocleidomastoideo, en las axilas, en las ingles, en el mesenterio, en el abdomen, en el mediastino y en la garganta también hay. Ahí los principales conglomerados pues son las anginas. Son las anginas, son los principales conglomerados. Ojo, en general se tiene la idea, llegan a mi consulta muchas personas refiriéndome que tienen las anginas grandes y lo tocan acá. No, las anginas de ninguna forma se sienten por afuera del cuello. Son por adentro, por mucho que crezcan o se compliquen o se haga un absceso, no se palpan por afuera. Generalmente las confunden con unas bolitas que tenemos aquí abajo, que son las glándulas salivales submaxilares. Tenemos 3 glándulas salivales mayores.
las sublinguales, las submaxilares y las parótidas. Estas bolitas que sentimos acá de los dos lados son las glándulas salivales submaxilares, no son las anginas. Ok. Entonces, ¿cuál es la función de las anginas? En una etapa pero bastante temprana de bebés, los primeros meses tienen una protección inmunológica. Ayudan a crear anticuerpos, a que el cuerpo reconozca los virus, las bacterias y nos protejan después. Después de algunos meses de nacimiento, su utilidad es nula. ¿De plano? De plano. Da igual que estén o que no estén. Yo me acuerdo que muchos cuando éramos niños decíamos, yo quiero que me operen de las anginas porque te dan helado y paletas de limón. ¿Por qué? Es. ¿Pero por qué? ¿Como para cauterizar o como para que se sienta fresco o qué? Lo que pasa es que al retirar las anginas es un procedimiento en el que se cortan y se cortan de la pared de la faringe. Al cortarse se hace la herida y es un tanto dolorosa. Ese es el inconveniente de la cirugía de anginas. En adultos es muy dolorosa. Los niños las toleran mucho mejor. Los niños 2 días andan muy como si nada. Pero el frío desinflama. El frío causa vasoconstricción y previene el sangrado. Entonces, al desinflamar a los niños que se les quitó las anginas, les da mucho alivio. Ese efecto frío al desinflamar. Y ya se hizo mucha tradición el comer su nieve. Nieve y todo Hay eso. mucha diferencia entre un hielo en tu boca a una nieve de limón sabrosa. Sí, claro, por supuesto. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve, les recuerdo. Si quiere hacer preguntas, puede hacerlo vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Estamos hablando de amigdalitis. Volvemos. La amigdalitis es una inflamación de las amígdalas causada principalmente por virus en el 70% de los casos. Seguimos aquí en Salud para Todos. Les agradecemos que estén con nosotros y permanezcan ahí porque nuestro tema de amigdalitis está muy interesante. Lo estamos abordando con el doctor Osvaldo Huerta. A ver, doctor, ¿por qué se nos inflaman las amígdalas? Hay muchos factores. El principal y el más conocido es la típica infección de las anginas, ¿no? En invierno llega un virus, llega una bacteria, nos enfermamos, el cuadro típico con fiebre, ataque al estado general, formación de placas blanquecinas, una semana muy sintomáticos, muy tumbados, penicilina, eso es lo más común. Pero no solo es eso. Las amígdalas pueden inflamarse por otros factores muy comunes. Uno, súper común, reflujo gastroesofágico. Lo tenemos demasiado poco estimado. Es muy común por la dieta en México que nos dé regurgitación de jugo estomacal del estómago, valga la redundancia, a la garganta y nos inflame las anginas. Fumar o cualquier tipo de irritante las puede inflamar. Y algo demasiado poco tomado en cuenta por medicina general es la alergia. Me atrevería a decir que se sobrediagnostica el tema de amigdalitis aguda y el sobreuso de antibióticos en niños alérgicos. Son muchos niños alérgicos que en Puebla, con el clima tan variado, hace frío, hace calor, cae la ceniza del volcán y en automático sienten como datos de gripa y antibiótico. Me atrevería a decir que es de las principales razones en niños para que tengamos la inflamación muy recurrente de anginas adenoides y anginas palatinas. Y esos no son inflamaciones infecciosas, no requieren de antibiótico, requieren del control adecuado de la alergia. La alergia se puede controlar con medicamentos, hay vacunas, hay inmunoterapia y también hay cirugías para que de menos la alergia, pero es un tema muy poco tomado en cuenta.
Oiga, doctor, ¿la amigdalitis siempre es causada por bacterias o puede ser viral? ¿Y cómo vamos a distinguir una de otra? Afortunadamente, la mayoría de las ocasiones es viral. Hasta en un 70, 80 y tantos % de las ocasiones es viral. La ventaja de las virales es que son autolimitadas y no hay forma de cortarlas, de erradicarlo. Un virus tiene esa evolución natural. Llega, se establece en tu cuerpo, se replica, inflama y la enfermedad por sí sola remite. Las bacterianas tienden a ser más intensas, más fuertes y en general requieren del uso de antibióticos para que remitan. Por propia evolución natural de la enfermedad, una amigdalitis bacteriana, una faringitis bacteriana se va a componer sola, pero puede tardar más días y el paciente va a tener días peores. Por eso en la bacteriana sí es importante la implementación oportuna de antibióticos. ¿Cómo se diferencia? Clínicamente es un cuadro más fuerte, más florido, con formación de placas blanquecinas, las anginas se ven más rojas, más grandes. Acá el tema a tomar en cuenta, porque en general esta es una enfermedad bastante común, no hay que tenerle miedo, todos simplemente por estar vivos nos vamos a enfermar de las anginas, nos va a dar faringitis, es algo inevitable. El tema a tomar en cuenta sin tenerle miedo es la presencia de una bacteria que se llama Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Esta bacteria puede tener repercusiones sistémicas. Ojo, no hay que tenerle miedo, hay que atenderla. Esta bacteria puede causar glomerulonefritis postestreptocócica, fiebre reumática y valvulopatías cardíacas. Entonces, todo cuadro de amigdalitis, de faringoamigdalitis sospechoso de bacteria, se recomienda de una vez tratarse como portador de Streptococcus beta hemolítico del grupo A, darle antibióticos, que afortunadamente sigue siendo altamente sensible a la penicilina, y erradicarlo. Ante la sospecha de solamente esta bacteria, no de las otras, de Streptococcus beta hemolítico del grupo A, sí hay que dar seguimiento al paciente, como con cultivo faríngeo y con la toma en sangre de antistreptolicinas. Si un paciente persiste en el cultivo faríngeo con Streptococcus beta hemolítico del grupo A o persiste en sangre con antistreptolicinas elevadas a pesar del tratamiento médico, debemos de quitar las anginas. Solamente en ese caso. Solamente en ese caso. A ver, doctor, es que estoy escribiendo ¿Streptococcus qué? Streptococcus beta hemolítico. ¿Beta? Beta hemolítico del grupo A. ¿Beta hemolítico o molítico? No, hemolítico. Hemolítico. Del grupo A. Del grupo A. Ajá, no. Hay muchas bacterias y ojo con los cultivos faríngeos. No a todos los pacientes hay que ponerles cultivos faríngeos. No todas las amigdalitis son infecciosas. Afortunadamente, la gran mayoría no lo son. Son alérgicas, son por reflujo, son por irritación. Dentro de las infecciosas, clínicamente, y sobre todo un otorrino va a diferenciar, es viral, es bacteriana. ¿Tengo la sospecha o no de un Streptococcus beta hemolítico? Sí, a esos con la sospecha de Streptococcus beta hemolítico, sí protocolizarlo para eso, no a todos. Porque es muy común que a los pacientes les cause mucho miedo. Veo cómo en consulta, en general, se sobrepide cultivos ante cualquier dolor de garganta. Me comí mal ayer, me dio reflujo y hoy amanecí con dolor, cultivo. Entonces se tiene que saber leer los cultivos. Hay bacterias patógenas y bacterias no patógenas. En la garganta, en las amígdalas, hay bacterias que viven ahí. Ahí están y ahí van a estar. Y son nuestros amigos y son nuestros simbióticos, ¿no? Se llaman bacterias comensales. Entonces de repente, por ejemplo, reporta un cultivo faríngeo, Streptococcus viridans, ¿no? Entonces el paciente, la persona lo lee y se espanta. Doctor, tengo un Streptococcus viridans, no lo quiero tener, me da miedo. No, ¿sabe qué? No pasa nada. Son floras, son bacterias normales que tenemos. No todos son patógenos. Hay una lista bien demostrada de las bacterias que sí hacen mal. Entre todas, y la que requiere de estudio, es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, por las secuelas que puede causar. Ahí está, mire, Streptococcus beta hemolítico del grupo A. ¡Qué bonito me salió! Ya me lo aprendí. Eso. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes?
De una faringomigdalitis bacteriana, dolor intenso. Ojo con esto. Un cuadro de faringomigdalitis infecciosa bacteriana o incluso viral se va a acompañar de un ataque importante al estado general. Dolor de garganta no es en automático infección. Ojo con eso, porque lo veo todos los días en la consulta. Sí, todos los días. Hay muchas causas de que te duele la garganta o te duelen las anginas, muchas. Incluso lo veo en la consulta, hay pacientes que con dolores musculares de cuello consideran que tienen amigdalitis infecciosa. No, dolor no es infección. Por supuesto que en un cuadro infeccioso hay dolor, pero hay un ataque muy importante al estado general. La persona se ve enferma, se ve tumbada, le duele el cuerpo, le duelen las articulaciones, tiene fiebre importante, sobre todo en la bacteriana, fiebre de 39,5, 40 grados centígrados, sobre todo en niños. Sí. Al revisar al paciente, se abre la boquita, se baja la lengua y se ven las amígdalas turgentes, grandes, rojas y con formación de placas blanquecinas. Esos son los síntomas de una faringomigdalitis bacteriana, a diferencia de un paciente que tiene una inflamación por reflujo, nada más le duele, o alguien que está fumando, nada más le duele, o alguien que fue a un concierto anoche y gritó mucho. Sí. Le duele y se le va la voz, ¿no? Pero son cuadros muy diferentes. Ojo, y de verdad me gusta hacer mucho hincapié en esto porque hay un sobreuso desmedido en antibióticos por dolores de garganta. Dolor de cuello o de garganta no es sinónimo de infección. Afortunadamente, estas bacterias responden muy bien a penicilinas convencionales. Ojo, no hay necesidad de usar ceftriaxona. Nunca ocupen aminoglucósidos para infecciones del tracto respiratorio superior. Lo digo porque lo veo, ¿no? Diario en mi práctica clínica, ¿no? Los aminoglucósidos son para bacterias gram negativas, es decir, del ombligo para abajo, ¿no? Y pueden ser ototóxicos y pueden causar sordera. Afortunadamente, las bacterias de faringomigdalitis responden súper bien a penicilina simple. Oiga, ¿es aminoglucósidos o glucósitos? Ajá. No, aminoglucósidos. ¿Con D? Como gentamicina, kanamicina, tropamicina, neomicina. Es muy común que manden amicacina inyectada, pero son ototóxicos y puede producir lesión vestibular, vértigo y pérdidas auditivas. Bueno, hay pacientes que tienen infecciones peritoneales muy graves, muy delicadas, no hay otras alternativas. Bueno, se justifica el uso, ¿no? En una apéndice reventada, ¿no? ¿Por qué? Porque es para gram negativos. Pero a nivel de garganta, que es para gram positivos, así se clasifican las bacterias gram negativos y gram positivos, no tiene sentido. La ceftriaxona es la droga de elección para meningitis por gram negativos. No. Llegan pacientes a consulta, doctor, yo llevo 10 ceftriaxonas intramusculares y no mejoro, mi bacteria es súper mutante y resistente. Súper resistente. No es así, el diagnóstico está mal, no es infeccioso. Investigas y el paciente simplemente come mal, tiene reflujo o tiene alergia. Oiga, doctor, ¿qué tan frecuente es en niños comparado con los adultos? Mucho más, la faringomigdalitis infecciosa es mucho más prevalente en niños. Y los niños tienden a ser más sensibles a la alergia y a inflamarse de la vía respiratoria. Las amigdalitis típicas en un paciente adulto no son de lo más común y generalmente están asociados a otros factores, o fuma, o tiene reflujo, o se me estresó mucho. Bueno, pues doctor, amigos, ¿les parece? Hacemos una pequeña pausa, es muy breve. Ya nos están llegando las preguntas del público, les vamos a dar salida en el siguiente bloque, así que no se vayan. La causa bacteriana más común es Streptococcus pyogenes, responsable del 20 al 30% en niños y del 10% en adultos.
En la cápsula anterior, hablamos de qué es la amigdalitis y sus síntomas principales. Hoy vamos a enfocarnos en cuándo debemos preocuparnos y qué medidas podemos tomar para prevenirla. Aunque la mayoría de los casos se resuelven sin complicaciones, hay señales de alarma que requieren atención médica inmediata. Por ejemplo, dificultad para respirar o para abrir la boca, fiebre alta que no baja con medicamentos, imposibilidad para tragar saliva, causando babeo, dolor muy intenso en un solo lado de la garganta, cambios en la voz o incapacidad para hablar con normalidad. La amigdalitis es común, pero con una buena valoración médica y cuidados adecuados, podemos evitar que se convierta en un problema mayor. Informarnos es la mejor herramienta para proteger nuestra salud. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Salud para Todos, hablando de amigdalitis con el doctor Osvaldo Huerta. Doctor, preguntas del público. A ver, dice, doctor, mi hijo se queja mucho de dolor de garganta y tiene las amígdalas muy rojas. ¿Cómo puedo saber si es amigdalitis o solo es una gripe? Es muy importante el tiempo de evolución. Primero tenemos que establecer si es un cuadro agudo o crónico. Clínicamente, para diferenciarlo de una viral a una bacteriana, es la gravedad de la situación. Entre más sintomático esté el niño y sobre todo con la formación de placas blanquecinas, va más orientado al proceso bacteriano. Estrictamente hablando, le puede pedir el médico un exudado cultivo faríngeo y comprobar la presencia de la bacteria. En la práctica, si el paciente se encuentra más sintomático, con fiebre y con la presencia de exudados blanquecinos, es suficiente para iniciar antibiótico. Bien. Ok. A ver, vamos a ver. Dice, cada cambio de clima, mi hija se enferma de la garganta. ¿El frío realmente provoca amigdalitis? No. Yo creo que ahí la situación de su pequeña va muy orientada a la situación de un proceso alérgico. Por eso cuando cambia el clima, hace frío, cae la noche o cae ceniza del volcán, su pequeña se va a inflamar. Esa inflamación, esa tapazón de nariz, esa sensación de congestión en la garganta, en la nariz, va más enfocada. Hay que revisarla, pero va más enfocada a un proceso alérgico. Seguramente la pequeña con medicamentos antihistamínicos y antialérgicos va a estar muy controlada y pareciera que como por arte de magia, al estar tomando persistentemente los medicamentos, no se va a enfermar. Bien. Dice, a mi niño le da fiebre muy alta cuando le duelen las amígdalas. ¿Eso es normal o es una señal de alarma? Sí es una señal a tomar en cuenta. Hay amigdalitis que son persistentes, hay bacterias que se incrustan en el interior de las anginas y que aunque le demos antibióticos van a seguir ahí. Incluso el estreptococo beta-hemolítico del grupo A puede seguir ahí adentro, como es que escondida hasta adentro. Si a pesar de un buen tratamiento antibiótico el niño persiste con fiebre, a pesar de que se trata oportunamente, se enferma recurrentemente el niño de amigdalitis con fiebre importante, hay que quitarlas, hay que valorar el quitar las anginas porque probablemente la bacteria ya está alojada hasta adentro. Incluso ese es un criterio para amigdalectomía. Un paciente que tiene convulsiones febriles secundarias, porque pasa, los niños pueden convulsionar por fiebre, por cuadros como estos. Pero entonces, a ver, bueno, vamos con la siguiente pregunta. He escuchado que si no se trata bien puede afectar el corazón. ¿Eso es verdad? Sí, porque el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, por su respuesta inmunológica sistémica que tiene, puede provocar glomerulonefritis postestreptocócica en grados graves, insuficiencia renal aguda, que puede evolucionar a una enfermedad renal crónica, y puede causar fiebre reumática, que causa valvulopatías cardíacas. Hace muchos años, en los 50, en los 60, hubo una epidemia en México de estreptococo beta-hemolítico del grupo A, con gran afectación cardíaca por las valvulopatías. Afortunadamente, con el uso de antibióticos, de penicilinas, los protocolos epidemiológicos adecuados, eso bajó mucho. Pero sí puede pasar. Por eso
ante la sospecha de estreptococo beta hemolítico del grupo A, se tiene que estar seguro de que se erradicó. Y si no se erradica, se quitan las anginas. Bien. Dice, ¿qué tan recomendado es quitar amígdalas y adenoides? Cuando era niña me las quitaron y ahora me enfermo mucho de la garganta. No considero que se enferme porque se las hayan quitado. Algo está pasando más en esta paciente. O es alérgica, que seguramente lo es, o tiene reflujo. Con muchos es lo más común. Pero no es porque se las quitaron. ¿Es conveniente quitarlas? Sí, siempre es conveniente quitarlas cuando cumple con la indicación quirúrgica. Nunca debe de quitarse o hacerse una cirugía solo porque pienso, porque al médico me latió, porque el paciente gusta, ¿no? No, tiene que haber y hay protocolos, hay literatura médica bien precisa de cuándo sí y cuándo no operar a un paciente. Cuando la cumple, se quitan. Y es que esa es la siguiente pregunta. Mi hijo ha tenido amigdalitis 4 veces en este año. ¿Ya es momento de pensar en cirugía? No, hay que tomarlo con calma, acudir a valoración, a consulta. La indicación el consenso más aceptado es 7 cuadros de amigdalitis documentados con fiebre en un año. Con fiebre en un año o 5 cuadros en un año los últimos 2 años. 4 cuadros febriles por un año todavía puede catalogarse como normal. Hay que ver la magnitud de los cuadros y hay que ver los antecedentes del paciente. Pero de inmediato está en verse, está muy en verse en ese paciente. Sí. Ahora, dice, doctor, ¿por qué algunos niños se enferman muy seguido y otros casi nunca? Depende mucho de la idiosincrasia de cada paciente, pero ahí tiene que ver mucho la rinitis alérgica. Es difícil, sí pasa, pero no es tan común que por la propia bacteria el niño esté con cuadros de amigdalitis a cada ratito. Sí pasa, pero ahí hay que tener mucho atención porque puede ser que el niño sea alérgico y que ante cualquier cambio de clima se esté inflamando y que ante cualquier cambio de clima, frío, ceniza, el niño se inflame y lo confundamos con amigdalitis. Ahí en consulta preguntamos al paciente muy concienzudamente qué síntomas tuvo en cada cuadro, porque en automático los papás le llaman anginas a cualquier inflamación del niño, ¿no? Llegan a consultar, doctor, traigo a mi niño a consulta porque tiene anginas. A cada ratito le dan anginas. ¿Qué hacemos? Sí, señor, platíqueme qué síntomas tuvo el niño cada que se enfermó. Ahí en la gran mayoría de los casos te das cuenta que de esos 15 eventos que el papá o la mamá pensaba que tenía amigdalitis, de esos 15 en 1 o 2 tuvo fiebre, póngale 3, en los demás solamente se inflamó, en otros 5 solo se congestionó. Entonces es muy importante hacer una anamnesis, se llama adecuada, un interrogatorio adecuado para ver que sí sea eso. Para revisar perfecto qué es. Ahora dice, cuando veo puntitos blancos en las amígdalas, ¿significa que necesito antibiótico? No. Lleva un cuadro clínico la faringoamigdalitis, un cuadro, un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Se engloban todos los signos y síntomas y se establece el diagnóstico de amigdalitis, ¿no? El dolor no es sinónimo de infección y la presencia de puntos blancos no es sinónimo de infección. Es muy común que haya caseum en las anginas. ¿Que haya qué? Caseum. Son bolitas blancas. Caseum. Ajá, como forma de masita que salen de las anginas. Ese caseum, ¿qué hace ahí? ¿Por qué? Generalmente son restos de comida que se empiezan a formar y a guardar en las anginas y salen como bolitas blancas y se pueden caer. ¿Cuál es la diferencia? Solo tengo las bolitas blancas y no tengo síntomas. Vaya, un paciente que tiene fiebre, que se siente muy mal, que le duele muchísimo las anginas y le ven puntos blancos, pues es infección, A ver, ¿no? pero una cosa es el caseum y otra cosa ve que luego hay como unas llagas, que se les ve así, abre la boca y tiene todo rojo y se le ven unas como llagas. Lo que pasa es que las amígdalas tienen forma críptica, no son lisitas, son como criptas una sobre otra. Entonces es muy común que se confundan con úlceras. Sí se pueden ulcerar las anginas, sobre todo en procesos virales. Herpes, influenza, Epstein-Barr, ahí sí es un típico cuadro donde hay vesículas virales, ¿no?
como en los fuegos labiales, pero es viral y esas se quitan solitas, se autolimitan. En la bacteriana son formación de placas blancas, pero las anginas por sí solitas son irregulares, crípticas, se hunden, muy, muy irregulares. El caseum son puntos, masas blanquecitas chiquitas que no producen síntomas. Ojo, todo el tiempo tengo esas bolitas, pero no tengo síntomas. Es caseum. Eso no es, o sea, no estás enfermo, es caseum. Es caseum, que sí puede provocar mal aliento. Eso sí puede provocar mal aliento. ¿Cómo se puede quitar el caseum? Higiene dental, higiene de la boca. Lavarse los dientes, la boca después de comer, al levantarse, antes de dormirse, al terminar de comer, enjuagarse la boca, nada más. Cuando nosotros realizamos una cirugía de amigdalectomía, para quitarlas tenemos que pinzar la angina con una pinzota grandota, la pinzamos y la jalamos un poquito para que nos dé resistencia y tensión y ahí la vamos cortando poco a poquito. El punto, ¿es como si fueran brócolis, doctor? Más o menos, sí, se ven así. Le platico esto porque cuando la pinzamos, brota, se exprime la angina, se apachurra, sale el caseum. así como barrotes, así salen. Entonces hay personas que tienen mucho caseum y hagan lo que hagan, va a seguir saliendo. Va a seguir saliendo porque viene de adentro, de adentro. Y yo mi cara de... ¡Uy! O sea, barrotes, dice barrotes. No, fue una expresión, ¿no? Pero se apachurra y salen las bolitas de caseum, salen las bolitas así, salen. Entonces en esas personas hagan lo que hagan, pues la verdad es que les va a seguir saliendo. No causa síntomas, no causa dolor, sí causa mal aliento, nada más. Pero bueno, lo importante es saber distinguir y ya si tiene alguna situación de estas, ya conoce todo este proceso. Doctor, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos a la recta final de Salud para Todos. No se vayan. Los síntomas más frecuentes son dolor intenso de garganta, fiebre alta, dificultad para tragar, placas blancas, mal aliento y ganglios inflamados. Muy interesante y sobre todo que han realizado muchísimas preguntas, las vamos a ir sacando poco a poco. Muchas gracias por su participación. Doctor, dice, mi hijo ronca mucho y respira por la boca al dormir. ¿Puede estar relacionado con amígdalas grandes? Sí, totalmente. Esa situación va a estar relacionada con una tapazón o obstrucción de la vía respiratoria. Puede ser que el tabique esté desviado, que sus cornetes estén grandes, que tenga rinitis alérgica, pero con mucho la probabilidad de que su pequeño tenga una hipertrofia adenoamigdalina es enorme. Es decir, que las anginas de la garganta ya crecieron y las adenoides que están atrás de la nariz ya crecieron, de tal forma que tapan la vía respiratoria. Hay algo en medicina que se llama facies adenoidea. Es algo que nuestros maestros dicen es un diagnóstico de microbús, ¿no? ¿Por qué? Porque el no respirar por la nariz, el no ocuparla, trae alteraciones en el crecimiento craneofacial. Entonces es muy característica la facies, la mirada, el aspecto de un niño con facies adenoidea. Se llama adenoidea porque es el producto de no respirar por la nariz y respirar por la boquita. ¿Cuál es la carita, la facies? Son niños con carita triste, cansada, andan siempre con la boca abierta, los labios resecos, la mandíbula crece retraída, no crece al parejo de la cara, el malar se hace plano, la punta de la nariz se hace tóxica, es decir, se cae la punta de la nariz, los dientes crecen para adelante y para afuera, el paladar, la bóveda palatina, que es el techo de la boca, se hace ojival, en lugar de estar así, se hace así. Entonces esto trae repercusiones importantes en el crecimiento craneofacial. No solamente es que el niño ronca, que su oxígeno baja, que su dióxido de carbono sube, que anda cansado, que no rinde en la escuela, que tiene que dar brincos para despertar, es que además hay alteraciones en el crecimiento craneofacial. Hay niños que desafortunadamente así crecen, roncando, con hipertrofia adenoamigdalina,
y tienen secuelas en el crecimiento craneofacial. Los ortodoncistas, los odontólogos saben muy bien de esto, porque, y nos lo refieren mucho los ortodoncistas, porque si el niño no respira y no ocupa la nariz, va a respirar por la boca y los dientes van a estar chuecos. Y aquí el problema no solo es que respire por la nariz, es que las adenoides, no solo las anginas, las adenoides, que son un tipo de anginas, hasta atrás están tapando a la nariz. Entonces el niño no respira. Uy, bueno, a ver, pero mire, doctor, ¿cuándo una amigdalitis puede convertirse en algo más grave? Puede ocurrir, son complicaciones que pueden pasar, sobre todo en personas inmunodeprimidas. Finalmente, una amigdalitis bacteriana va a ser un proceso infeccioso en la garganta. Las anginas y la garganta están en el cuello, y el cuello es un espacio pequeño de nuestro cuerpo que tiene todo. Tiene músculo, tiene ganglios linfáticos, venas, arterias, nervios. Es relativamente frecuente que el cuadro típico, un paciente masculino, 65 a 70 años, diabético descontrolado, le da una infección en la angina y se le convierte en un absceso periamigdalino. ¿Qué es eso? Que alrededor de la angina se empieza a acumular pus. Ahí el primer signo de alarma, además de la fiebre, es que el paciente no puede abrir la boca. Eso se llama trismus. El no abrir la boca, el trismus, quiere decir que la pus de la angina ya se fue al espacio masticatorio. Del espacio masticatorio, en pacientes predispuestos como los diabéticos, que hay muchísimas personas diabéticas en México, se disemina del espacio masticatorio al cuello, del cuello al espacio profundo del cuello, y del cuello se puede ir a mediastino y causar una mediastinitis. ¿Puede ser mortal? Sí. Ojo cuando la fiebre es persistente y sobre todo urgente cuando un paciente ya tiene limitación al abrir y cerrar la boca. Eso tiene el potencial de complicarse muchísimo. Bueno, por eso decimos que tiene que atenderlo. Dice, doctor Eshuerta. Eso estuvo bueno. No, pero ya sabe, bonito. Gaby, con ya, tanto tiempo, sí. Ya me dieron el título y no estudié la carrera. No, pero ya como residente de primer año. Ya, muy ¿verdad? Bien. Sí, felicidades. Eso me gusta. Felicidades. Y además, bueno, pues ya parentesco, ¿verdad, doctor? Sí, somos primos. Primos, perfecto. Doctor Eshuerta, una pregunta seria. ¿Es bueno que truenen las anginas o que las laven con tomate verde? Son muy comunes estas cosas en los pueblos, que hagan esto. No, tengo que ir al cardiólogo periódicamente porque me infarto por esas situaciones. No hay que hacer eso, no, ningún remedio casero, nunca hay que tronar las anginas. Lo hacen mucho con tomate, no sé por qué. Se le dice paladear, se conoce como paladear esta práctica pues es de que lavar. Lo que hacen es que se embarran los dedos con tomate y lo embarran en las anginas, lo embarran. La verdad es que yo, cualquier niño, después de que te hagan eso, diría que me siento bien. Es muy traumático, los van a lastimar y no hay ninguna mejoría. Se puede complicar el niño, le pueden desgarrar la angina, puede tener un sangrado incoercible, imparable, tremendo. No, mejor no hagan eso de paladear. No le salen tampoco los músculos, no ayuda de nada. El dolor se distrae. Después de que te den una buena sobadota de acá que duele horrible, vas a decir, no me duele nada, ¿no? Porque el dolor se fue para esta zona, pero no ayuda en nada. No ayuda en nada. Nada de enjuagues bucales. Entonces no. Nada de enjuagues con alcohol, listerina, isodine, bucofaringio, nunca. Nada. Esos productos solo son muy irritantes y van a hacer que la inflamación persista. De ninguna forma hacer ningún tipo de enjuague. Mejor no. No, ninguno. Bueno, ahora dice, si ya le quitaron las amígdalas a mi sobrino, y se sigue enfermando, entonces, ¿para qué sirve la cirugía? Es que tiene indicaciones. Probablemente ahí hubo una situación en la que el niño no requiere quitar las anginas y era alérgico. O si las necesitaba por otra razón, pero ahorita se está enfermando por alergia, por reflujo o por otra situación. Hay que revisarlo. Sí. Siempre decimos que vayan a la consulta. Doctor, ¿cuántos episodios al año justifican retirarlas? Estrictamente hablando, 7 episodios documentados con fiebre en un año. O 5 por año en los últimos 2 años. Ahí se tiene que tener criterio, ¿no? Porque hay de cuadros infecciosos con fiebre de cuadros a cuadros, ¿no? Sí, la revisión y además
cada caso es individual. Ahorita, bueno, contestamos de manera general lo que ustedes nos preguntan, pero cada persona tiene las características y les podrán decir. Y hay otras ¿verdad? indicaciones para quitar las anginas. No solo es que te infectes. Una indicación muy común es el SAOS, que ronques y que dejes de respirar. Pero las adenoides están en la parte más posterior de la nariz, como ya lo dije un montón de veces hoy. Están hasta atrás y es una zona bien compleja. Ahí drena la trompa de Eustaquio, que es un lugar donde sale todo el aire del oído. Cuando las adenoides crecen, tapan ese tubo y el paciente presenta otitis medias de repetición, que eso puede conducir a perforaciones timpánicas, a pérdida auditiva. Entonces, sí hay otras indicaciones quirúrgicas. La asimetría de las amígdalas palatinas. Cuando una angina está considerablemente más grande que la otra, simplemente por eso se tienen que quitar. ¿Por qué? Por la sospecha de un tumor. Siempre que haya, como en cualquier parte del cuerpo, te pueden salir tumores benignos y malignos. Sí. En las anginas también pueden salir tumores malignos, como un linfoma, como un adenocarcinoma. Entonces, siempre que haya asimetría en las amígdalas, van para afuera y hay que estudiarlas con un patólogo. Toda angina, en general, lesión, estructura que se vea fea, verrucosa, sangrante, se tiene que quitar porque hay que descartar un carcinoma. Hay que descartarlo. Oiga, Doc, se nos acaba el tiempo de voladísima esta porque está interesante. Tengo 24 y de un tiempo para acá siempre se me inflaman las amígdalas y me da temperatura. ¿Quién puede verme para saber si me las quitan? Ya es desesperante. El otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo es el experto en oído, nariz y garganta. Ningún otro especialista. Tiene que ser un otorrino quien la revise. Otorrino. Entonces, bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas, por toda la participación. Hemos llegado al final del programa. Doctor Osvaldo Huerta, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos pronto. Gracias a ti, Gaby. Porque placer. con estos cambios de temperatura hay muchas enfermedades que el otorrino tiene que ver. Gracias, Gaby. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Recuerde asistir a la consulta médica y evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Nos vemos en la siguiente. Gracias.